Muy buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo de trabajo Carolina Rosas y Edison Moreno. Vamos a sustentar aquí en este momento justo el tema correspondiente a la actividad número 3, 2 del corte número 2. Entonces, que es la actividad número 3. Entonces vamos a hablar justamente del tema de las opciones de grado y para esta ocasión vamos a hablar de los objetivos de la justificación. Entonces, en este caso, la unidad número 4 trataba sobre los objetivos de la justificación y aquí básicamente lo que nos comentaba o la información suministrada allí es que los objetivos como primer momento hacen referencia al alcance que tiene el investigador allí sobre la opción de grado del trabajo, a la a que corresponde eso también justamente a los propósitos y a las acciones que tiene el investigador sobre el trabajo que va a realizar. Y justamente allí nos comenta también varias acciones como que el objetivo va a enmarcar todas las acciones y el propósito que tiene el investigador para la realización de este y justamente que allí el estudiante, pues obviamente lo que va a plasmar son qué quiere conseguir, qué metas y qué logros del trabajo de investigativo que esté realizando. Entonces, justamente allí nos mencionaba él que deben ser objetivos reales y alcanzables y nos comentaba cómo era la forma de formularse que justamente debe realizarse a partir del problema que obviamente ese problema tiene que dar respuesta por medio de preguntas. Entonces ahí justamente cuando yo esté formulando también eso, pues debe justificar el problema. Finalmente eso es lo que se busca. Y posteriormente a eso nos mencionaban pues varios aspectos allí en la justificación del problema. El primero es que los objetivos para justificar el problema tienen que ser, obviamente el investigador tiene que tener razones de peso para poder plantear este como tal y se apoya en tres aspectos importantes. El primero es el estudio del problema como tal, el por qué se va a realizar esa justificación y cómo y a quién va a terminar beneficiando finalmente en el desarrollo de esto. Posteriormente a esto nos indicaban también que la justificación del problema pues se realiza a partir de los resultados de la investigación y se debe tener en cuenta que sea teórico, práctico y metodológico. Finalmente también allí en otro apartado nos hablaban acerca de la planeación del trabajo y nos mencionaba tres aspectos muy importantes. El análisis de la capacidad, que básicamente va enfocado a identificar pues, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como una matriz DOFA que ya hemos venido pues trabajando y que debe guardar total relación con el resultado y el análisis de la capacidad que tenga pues pues el tema como tal tratado. Otro aspecto muy importante es el diagnóstico preliminar que se realice como tal y la información y la toma de decisiones, que justamente obviamente esto es importante para poder tener consecución de toda la información que se va a trabajar allí. Finalmente, la relación que tiene los objetivos con el sistema de hipótesis es que allí el estudiante pues obviamente va a plantear variables indicadores que estén compuestas por el objetivo general, el objetivo específico, la conclusión parcial pues, que se realice del trabajo, la conclusión final y por quinto y último la hipótesis general. Entonces allí también, uniendo esta parte del objetivo específico, nos mencionaban acerca de cuando estemos planteando el objetivo que se realiza a partir de de preguntas que tenga el problema, pues justamente allí donde vamos a plantear nosotros objetivos puntualmente específicos. Y también que la formulación del problema se realiza pues, en forma de afirmación o por una pregunta y debe guardar total relación con el objetivo general. Entonces, nos podemos dar cuenta acá como el objetivo
cómo el objetivo general se enmarcan la justificación del problema y los objetivos específicos que deben guardar total relación allí. Voy a dar paso a mi compañera Carolina, quien va a continuar con la explicación de los marcos de referencia. Bueno, listo, profe, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer pues la sustentación de este mapa conceptual que correspondía pues a una de las unidades del corte. Entonces tenemos como marcos de referencia. Entonces, ¿qué son los marcos de referencia? Son simplemente espacios teóricos, metodológicos y técnicos que fundamentan la teoría del estudio y amplían el espectro del conocimiento. Los marcos de referencia normalmente tienen dos clasificaciones generales de las que tenemos que basarnos para hacer cualquier estudio investigativo. Entonces, los marcos básicos y los marcos generales. Entonces, los marcos básicos se constituyen en la base teórica de la investigación a partir de donde se fundamenta y se sustenta la misma. Acá encontramos, dentro de los marcos básicos, encontramos un marco teórico y un marco conceptual, que son normalmente los que nosotros diligenciamos o simplemente citamos en algún, por ejemplo, en un proyecto, en un trabajo de grado. ¿A qué corresponde un marco teórico? Es el grupo central de conceptos y teorías para proponer y o construir un argumento, o sea, son las teorías generales, y el marco conceptual ya es más específico y corresponde a la elaboración del concepto y de las definiciones de cada una de las cosas que uno citó en el marco teórico, o sea, es muchísimo más específico el marco conceptual que el marco teórico. Y en cuanto a los marcos generales, son aquellos que permiten ampliar el conocimiento del investigador acerca de las realidades de existencia del objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, puede ser marco temporal y marco espacial. Dentro de los marcos generales igualmente encontramos que este marco general puede ser institucional, histórico, jurídico, geográfico, socioeconómico. Normalmente nosotros en ingeniería pues tenemos los institucionales, los históricos, que son realmente los que nos interesan a ciencia cierta a la hora de nosotros hacer una investigación. Y el socioeconómico también se tiene muchas veces en cuenta. Entonces, en el marco temporal, entonces corresponde al tiempo que se estudia y es un tiempo que se delimita, o sea, que uno como investigador delimita para la realización o la ejecución de la investigación que uno va a realizar. Asimismo, encontramos un marco espacial, que es donde se enmarca la construcción del conocimiento, que puede ser dividida pues en ámbitos. Acá yo cité algunos ejemplos, puede ser un ámbito social, empresarial, geográfico, institucional, regional, y esto pues se va a ver también explicado a más adelante cuando hablemos de la parte de los diplomados. Ahí ya nosotros vamos a poder evidenciar un poquito más claro cómo es que se va a hacer y cómo, a qué se refiere este ámbito social, empresarial, geográfico, institucional, porque corresponde realmente a la parte de la muestra para el tema de investigación general de lo que uno quiera hacer. Entonces, sigue mi amigo Edison. Vale, gracias. Entonces aquí, vamos a hablar ahora acerca del sistema de hipótesis. Entonces, en esta unidad, que es la unidad número 6, hacía referencia pues, al sistema de hipótesis. Entonces, aquí hay varios aspectos a tener en cuenta. El primero es que un sistema de hipótesis es el conjunto de, digamos que, argumentos o hipótesis que permite aproximar al trabajo de investigación. Aquí yo básicamente, como estudiante, lo que voy a hacer es a desarrollar ideas o a proponer ideas que sirven, que me lleven a mí a esclarecer los hechos o el tema como tal final de la investigación. Algo muy puntual es que no pueden ser tautológicas ni contradictorias. Entonces ahí es muy importante tener en cuenta esto. Y estas pueden tener las siguientes variables. Variables que pueden ser de cualquier tipo, indicadores que sean medibles específicas e índices que sean la combinación de dos o más variables para medir otra. Entonces es importante tener en cuenta allí esto. Y por otro lado, esas ideas y los hechos me van a permitir a mí aclarar esto deben guardar una total coherencia con la realidad investigada. Entonces es importante tener en cuenta allí, no debemos salirnos del tema de investigación, sino que deben guardar una total relación. Por otro lado, muy importante, el sistema de hipótesis menciona la hipótesis de trabajo
Y aquí básicamente la hipótesis de trabajo nos hace referencia a que es la encargada pues, de verificar la posible relación que tiene causal entre las variables independientes y las dependientes. Y ahora vamos a explicar un poco algo acerca de esos. Y básicamente está enfocada a explicar los fenómenos que identifican el tipo de estudio del cual pues, se eligió como tal. Allí es donde voy a hacer match y una total relación con los objetivos específicos, porque justamente voy a ir tratando, abordando cada uno de ellos. Por otro lado, el sistema de hipótesis debe guardar total relación, pues obviamente, con la formulación y la sistematización que yo haga allí de esto. ¿Y cómo voy a lograr eso? Pues con el marco teórico. Entonces, el marco teórico que yo tenga allí para mi tesis o el trabajo que esté realizando debe llevar a cabo pues una excelente formulación del sistema, que es la que me va a dar como la base como tal de todo esto. Importante tener en cuenta que la formulación, el sistema de hipótesis debe ir, es un concepto que va de lo general a lo específico. Entonces es importante tener allí esa relación. Los tipos de hipótesis que existen, encontramos varios, entre ellos teóricos, que hacen referencia a los planteamientos teóricos como tal, a los tipos cuánticos o estadísticos, que responden básicamente o que se construyen mejor a partir de la comprobación o la desaprobación de las teorías, y allí en esas pueden ser teorías negativas o teorías positivas, dependiendo pues, de cada una de ellas. Si es negativa, estamos hablando de hipótesis nulas, y si son positivas, se crean a partir de hipótesis alternas. Y por último, los tipos de hipótesis son las hipótesis generales, que básicamente son las iniciales de la investigación. Entonces allí lo que se busca es que primero se compruebe el planteamiento general del trabajo, y dos, que responda a la duda del investigador acerca de la relación que existe entre las diferentes variables que se hayan elegido. Y por último, está pues, la clasificación de hipótesis, que pueden ser descriptivas, tipológicas, relacionales, explicativas o causales, y o estadísticas. Pues bueno, muchas gracias, ingeniero. Vamos a continuar en otro próximo video para poder continuar explicando los temas siguientes, que son el tema de diplomado. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.